Voy a explicaros los pasos de los problemas de estequiometría en este vídeo porque parece ser que no los tenéis muy claros. Bien, en el ejercicio 21, de los apuntes que tenéis, de las hojas de ejercicios, dice que el etano, C2H6, reacciona con el oxígeno del aire, es decir, con el oxígeno que es O2. ¿Por qué es O2? Porque es un gas, recordad, todos los gases que no sean los gases nobles van con un 2, para dar dióxido de carbono y agua. Bien, además dice el problema que tenemos 60 gramos de oxígeno y nos pide cuántos gramos de etano se producirán. Es bueno que os acostumbréis a poner los datos debajo de cada sustancia y lo que os pregunten debajo de cada sustancia. El primer paso en estos ejercicios siempre es ajustar la reacción. Es decir, hay que conseguir que cada tipo de átomo esté presente en ambos lados en la misma cantidad. Para eso, empezamos por átomos distintos de nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, en este orden. Como no hay ningún átomo distinto de nitrógeno ni nitrógeno, el siguiente sería ajustar el carbono. Bien, aquí tenemos dos átomos de carbono y aquí solo hay uno. De tal manera que para eso nosotros podemos poner aquí un 2. Ahora tendríamos dos átomos de carbono y el carbono estaría ajustado. El siguiente átomo a ajustar sería el hidrógeno. Aquí tenemos 6 y aquí solo 2. Poniendo aquí un 3, tendríamos 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Y por último, nos faltaría ajustar el oxígeno. Aquí hay 2 y aquí hay 2 por 2, 4, más 3 por 1 es 3, 7 átomos de oxígeno. El truco en los ejercicios donde aparece el oxígeno en una combustión es que hay que contar aquí los átomos de oxígeno y los mismos átomos de oxígeno que hay aquí, hay que poner aquí, pero dividido entre 2. De tal manera que nos quedarían 7 medios. ¿De acuerdo? No. Ahora. Es conveniente quitar ese oxígeno, ese 2 del oxígeno, para que sean más fáciles los cálculos. ¿Cómo se quitan los denominadores? Pues multiplicando toda la ecuación por 2. Si multiplicamos toda la ecuación por 2, 2 por 1 es 2, 7 por 2 dividido entre 2 nos haría que quitásemos el 7, el 2, 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Y ahora tendríamos la ecuación ajustada. Para continuar el problema, debemos ver cuál es la trayectoria que debemos seguir. Bien, tenemos que pasar de 60 gramos a gramos. Y para eso el camino a seguir será el siguiente. Pasamos de gramos de oxígeno a moles de oxígeno, que sería el segundo paso. ¿Por qué hay que pasar a moles? Porque no se puede pasar directamente en una reacción de gramos a gramos. Siempre hay que pasar por el mol. Una vez que tenemos los moles de oxígeno, podemos pasar a través de la reacción a moles de etano. Y una vez que tengamos los moles de etano, pasaremos a gramos de etano. Entonces, el segundo paso es pasar los gramos de oxígeno a moles de oxígeno. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molecular del oxígeno. Y para ello tenemos 2 átomos de oxígeno por la masa de un átomo de oxígeno, que son 16 UMA, nos da 32 UMA. Bien, esa masa molecular coincide con la masa molar en gramos, de tal manera que la masa molar o de un mol será 32 gramos. Bien, esto lo podemos hacer de dos maneras, con factores de conversión
o con la fórmula. Vamos a ver el factor de conversión. En el factor de conversión, ¿qué es lo que queremos? Moles de oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos? 60 gramos de oxígeno. 60 gramos. Entonces, ponemos en el numerador lo que queremos, que son los mol de oxígeno. Y en el denominador, lo que teníamos antes, los gramos de oxígeno. Al mol siempre se le pone un 1. Y ahora, en un mol, ¿cuántos gramos hay? Hemos visto que había 32. El factor de conversión nos quedaría, si quitamos lo que se repite arriba y abajo, nos quedaría 60 por 1, dividido entre 32, y ¿qué magnitud nos queda sin tachar? Los moles de oxígeno, que es lo que tenemos. De tal manera que así obtenemos que tenemos 1,87 moles de oxígeno. También podéis emplear la fórmula. La fórmula que tenéis en los apuntes dice que el número de moles es igual a la masa en gramos de sustancia partido por la masa molar. De tal manera, como tenéis 60 gramos y la masa molar es 32, directamente nos daría 1,87 mol de oxígeno. Bueno, el tercer paso es pasar de moles de oxígeno a moles de etano. Muy importante, siempre, y es en el único caso en que miraremos a la reacción. Vamos a ver cómo quedaría en este caso. ¿Qué es lo que quiero? Los mol de etano. ¿Qué es lo que tengo? Los mol de oxígeno. 1,87, como hemos calculado antes. Entonces, en el factor de conversión, como tenemos mol de oxígeno y queremos mol de etano, arriba ponemos mol de etano. ¿Y qué es lo que nos estorba ahora arriba? Los moles de oxígeno. Abajo ponemos mol de oxígeno. Bien, como las cantidades de arriba del numerador y el denominador, o las sustancias de arriba y de abajo son distintas, entonces hay que mirar en la reacción y poner los números para cada una de las sustancias. Entonces, en la reacción, para los moles de etano, como veis, pone un 2. Y nosotros ponemos un 2. Para los moles de oxígeno, miramos en la reacción y pone un 7. Y nosotros ponemos un 7. Al acabar el factor de conversión, tachamos lo que se repite arriba y abajo y nos queda los moles de etano, que era lo que queríamos. Haciendo las cuentas, nos dan 0,53 mol de etano. Aquí acabaría el problema si nos pidieran los moles, pero nos piden los gramos. Por lo que tenemos que hacer el último paso y cuarto. Bueno, cuarto y último paso. Paso de moles de etano a gramos de etano. Siempre que haya que pasar de gramos a moles o de moles a gramos, tendremos que calcular la masa de la molécula o del átomo que queramos ver. En este caso es C2H6. ¿Cuál es la masa molecular? Pues la masa de los átomos que la componen. 2 átomos de carbono por su masa, 12 UMAS, más 6 átomos de hidrógeno, por su masa, la masa de un átomo de hidrógeno, que es una UMA. Si sumáis da 30 UMAS. ¿Qué son estas 30 UMAS? La masa molecular coincide con la masa molar en gramos. Es decir, la masa de un mol de etano son 30 gramos. Bien, para solucionar esto lo podemos hacer como en el apartado 2. O con factores de conversión, como tenéis aquí, o con la fórmula. Me da igual cómo lo hagáis. Bien, con factores de conversión queremos pasar a gramos de etano y partimos de los 0,53 mol de etano que hemos calculado antes. Entonces, para hacer el factor de conversión, arriba quiero gramos, pongo gramos, abajo pongo moles. Al mol siempre se le pone un 1, salvo en el paso 3, porque las sustancias que hay arriba y abajo son distintas. Si la sustancia es la misma, al mol un 1.
Y en un mol hemos visto que había 30 gramos. De tal manera que si ahora quito lo que hay arriba y quito lo que hay abajo, me quedan los gramos, que era lo que quería, 16 gramos. El problema estaría terminado. Si queréis emplear la fórmula que tenéis en los apuntes, sabéis que el número de moles de cualquier sustancia es igual a su masa en gramos partido por la masa molar. Si despejamos la masa en gramos, esto que está dividiendo pasa multiplicando, me quedaría que la masa en gramos es el número de moles que tengamos por la masa de un mol. Es decir, 0,53 por 30, que era la masa de un mol. Y nos daría aproximadamente 16 gramos o 15,9 en función de los decimales que hayáis cogido en el 0,53. Para terminar, deciros que todos los problemas son así, se podrán evitar algunos de los pasos si nos lo dan en los datos, o puede variar alguno de los pasos finales, sobre todo el cuarto paso, si en lugar de gramos nos pidiese litros, en el cual en el mol pondríamos que un mol son 22,4 litros en lugar de gramos, y si nos pidiera el número de átomos o moléculas, utilizaríamos que un mol es el número de Avogadro de moléculas o de átomos. Espero que os sirva de ayuda, ya me lo comentaréis.